Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos quienes nos están viendo diferido. Hoy vamos a dar inicio a la última clase, espero que este curso les haya servido, les haya gustado. Vamos a centrar la clase en un repaso general y cualquier duda, quienes no hayan podido ingresar a la clase de hoy, recuerden que tienen el foro y mensajería interna para lo que necesiten. Algunas cuestiones administrativas. Recuerden que es obligatorio hacer la entrega del cuestionario que está en la clase número 3 en el aula virtual y es obligatorio realizar la entrega final del trabajo. Eso lo pueden hacer con un modelo armado totalmente por ustedes y una modificación de algo que necesitan para sus trabajos o su uso personal, o pueden... eh, Sí, lo vi, Pablo, muchísimas gracias. Lo vi hace 10 minutos. Todavía no lo corregí. Vi nomás que estaba. Muchas gracias. Eh, Se va a extrañar tu participación en esta clase, pero un gusto haberte tenido. Bien, lo mismo para todos, por supuesto. Se va a ver porque me aclaró que no iba a poder participar hoy. Bien, la actividad está en la clase número 3 y después la actividad integradora, que es la actividad final del tablero, está en una diapositiva aparte, en una pestaña aparte, que empieza la entrega hoy, bueno, el día de ayer, y termina el jueves de la semana que viene, o sea, el jueves 17. Tienen el tablero de modelo y si no pueden usar lo que deseen, esto es una cuestión como les resulte más práctico. Y bueno, quienes están, vamos a hacerlo lo más particular y lo más personal posible, la actividad, a las consultas necesarias. Eh, bueno, dicho todo eso, ¿alguna duda? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron empezar con algo? ¿Pudieron ir haciendo alguna prueba? ¿Cómo se están llevando con la herramienta? ¿Alguna clase que les resultó más complicada o que les quedaron cosas en el tintero? ¿Algo que les gustaría ver que no vimos? Hola, buen día. ¿Se escucha ahí, Joaquín? Impecable. Bueno, no, yo había ahí adelantado, pero por ahí no llegué a tiempo en el foro, unas consultas particulares, puntuales, que no me salían con respecto, digamos, al trabajo que quiero armar, porque, por ejemplo, en Keri, con el tema de las fechas, yo lo veo en formato fecha, de hecho identifico que están en ese formato con día, mes, año, pero cuando hago las transformaciones, digamos, el cerrar y aplicar y paso a esto, después lo veo, me pone, viste, poner el día de hoy, me pone jueves, 10 de julio de 2025, no me lo pone del formato que lo estaba visualizando en Keri. Y después con respecto al monto, que tengo, digamos, el reporte que yo tengo una columna que es de montos, digamos. Yo lo veo que está con formato de numérico y mi idea era visualizarlo con separadores de miles, o sea, le pongo formato decimal, pero después yo lo veo como un número sin separadores de miles, ni coma 00, ponerle nada. Eso no sabía cómo, porque estuve buscando dónde poder cambiarlo y no pude. Bien, genial. Y me das pie a explicar algo que justo estaba hablando el otro día con una compañera del trabajo que necesitaba algo similar y digo, esto está bueno para aclararlo. Bien. ¿Te animás a compartir o si no, si se te complica, comparto yo, no hay problema? Pero si No, puedes, nunca lo hice, no sé, o sea, tengo el Power BI abierto bien. y Dentro de la llamada tenés una opción a la derecha de tener video, que es una flechita apuntando para arriba dentro de un círculo y un cuadrado. Ahí dice compartir contenido. sí, Si apretás ahí,
te va a Bien. abrir una pestaña y te van a abrir diferentes diapositivas que son las cosas que tenés abiertas. Vos tenés que Ah, seleccionar bien, en pantalla y ahí compartir y te va a compartir la pantalla instantánea. bien. A ver, ahí sí. Si se ve. Impecable. Bien. Entonces, tu pestaña sería fecha de descargo. Claro, exacto. Esta. Apretá en el título. Sí, Bien. Ahora vas a ir arriba de la barra de herramientas. sí, acá. Sí, ¿ves que dice herramientas de columnas a la derecha? Ah, Arriba de sí. todo. Aprieto acá. Apretá ahí. Bien. Bien, lo que estamos haciendo ahí es ver Ah, el acá. formato particular con el que se refleja todo en DAX. Está Porque en bien. Query nosotros tenemos una estructura que es la estructura general y a veces cuando se transforma te hace una transformación automática media extraña o Claro. te lo deja en un formato que cree conveniente. En Bien. ese caso tendrás que poner short date, la primera. Eh, Ah, esta de acá. Claro. Ah, perfecto. Genial. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Bien, Bien. ahora si Ahí querés vamos a la de Monto. a la de monto, que es esta última. Sí. Bien, lo mismo, formato y viste que abajo donde dice formato tenés un símbolo de pesos. Eh, para que voy a Izquierda, ver. abajo, Acá. abajo de formato. A la izquierda, un Acá. poquito más a la izquierda, al lado del símbolo de porcentaje. Ah, ah, en esta parte. Sí, para el otro lado. A ver. Ah, acá, sí. Ahí. Bien. Y ahora le pones la moneda que vos querés. Ah, Apretás moneda ahí. general y te va a poner en pesos. Ahí. Ah, perfecto. Ahora sí. Está bien. Genial. Había que buscarle un poquito más la vuelta. Les recomiendo algo respecto a eso. Si trabajan mucho con montos, como en general, si bien te da la opción de elegir diferentes monedas, es de lectura más sencilla que cuando nosotros trabajamos en pesos. Yo, por ejemplo, lo he notado mucho que resulta más cómodo y en los tableros de presupuesto me conviene cuando trabajo con pesos poner un símbolo de pesos y si no, hacer un concatenado a través del símbolo que está arriba del 6 el I de unificación, y agregarle USD. Ah, Porque bien. es una lectura mucho más rápida. La gente en general, a pesar de que tengas algún botón que diga dólares, suele asociarlo con pesos el símbolo. Claro. Así Ah, que puede generar confusiones. bien. Y si trabajan con otro tipo de moneda, también aclararlo. Yo, por ejemplo, cuando trabajo Claro. con UBIS, aclaro, UBIS. Está bien. Y después Y te sí, quería hacer una consulta que en realidad yo sé que lo explicaste, tranqui. pero lo estuve buscando, repasando los videos y no lo logro ahora encontrar. Era, creo yo que lo tengo, o sea, más o menos explico por ahí la idea de mi trabajo, ¿no? Yo tengo reportes mensuales de rendimientos, digamos, en la gerencia en la que estoy dependen 8 departamentos Bien, que tienen descargos de expedientes de fiscalización de contribuyentes, ¿no? Y tenemos un reporte que lo bajamos de un sistema ya con un formato dado. De hecho, me permite seleccionar por ahí el formato, entre ellos Excel o CSV. Eh, bien, bueno, ya tiene 25 columnas, digamos, ese reporte. Bueno, parte de ese reporte es el que por ahí se visualiza ahí en esta planilla. El tema era que como yo tengo que evaluar esos rendimientos mensuales respecto de una meta fijada, que es cuatrimestral, o sea, tengo una meta anual y dividida, digamos, en cuatrimestres. Y yo quiero hacer esa comparativa, o sea, visualizar, digamos, a través de Power BI, visualizar, digamos, una comparativa entre esa meta por cada departamento con respecto a los descargos que tuvieron realmente. Entonces yo digo, si yo tengo fechas de descargo, o sea, tengo lo de enero, tengo los descargos, o sea, tengo 8 planillas de enero por cada uno de esos departamentos, después tengo otras 8 de febrero y así hasta completar el cuatrimestre,
Yo lo que hice fue armar carpetas, por ejemplo, por cada mes, no sé si es lo correcto y después lo estoy levantando de Power BI por carpetas, pero lo que por ahí me resultaba complejo, digo, tengo que eso lograr llevarlo a un análisis por mes y por cuatrimestres, y yo creo que me tenía que valer de esa tabla que vos habías explicado de calendario, si no estoy mal rumbeada, y no podía por ahí armarla, eso de decir, a partir de la fecha que fue la que convertimos recién, que me diga, bueno, que me diga 1 para enero y después ponga enero para, yo digo, para armar después algún tipo de visualización como vos habías hecho con las barras o con, bueno, tratar de llegar a la parte visual más amigable, digamos. Bien, genial. Hay varias formas de llegar a eso. Una, Bien. como decís, es a través de la tabla calendario. La tabla calendario vos la podés hacer de dos formas. Eso está en el archivo que les pasé, que es un Excel, donde hay varias formulitas. Ahí Ah, está la estructura de la fórmula calendario. bien, Podés utilizar un calendar auto, que te hace un calendario automático a tus necesidades, lo que cree el tablero, con unos años atrás y al día de hoy. O podés crearla a mano, como hicimos en la clase, que le pones calendar, la fecha de inicio, la fecha de fin y la cantidad de días que querés que te haga la separación. Por ejemplo, si querés que sea una secuencia de un día, que es lo que normalmente utilizamos para que sea un calendario, le tenés que poner uno al final. bien, Si querés que tenga un salto o que te tome solamente por semana o solamente por mes, la separación que vas a hacer va a ser otra. Después, a partir de ese calendario general, vos podés crear otras fechas, otra columna que se llame, por ejemplo, Last Date, eh, que te toma el último día del mes. Eso está bien. bueno para hacer referencias de meses generales. O podés hacerlo por el primer día, dependiendo, sería inversa. Y después lo que podés hacer es decirle, si, con el if, ¿recuerdan eso? Que es decir, si hago esto, entonces otra cosa. Sí, Sería if el número del mes, seleccionás la tabla, la columna, el número de mes y decís igual, 1 igual a enero, 2 igual febrero, y exacto, así sucesivamente. está. En vez de vos hacer lo que se llama un if anidado, que es if 1 igual tanto, 2 igual tanto, vas a poner switch. Switch, Escribís y después lo vas escribiendo uno atrás del otro para no tener que poner en todos if, cerrar los paréntesis y tener más posibilidades de confundirte. bien, bien. Bien, después hay otra forma que es, lo podés hacer desde DAX, vos tenés tus fechas completas y haces una separación por trimestres directamente. A lo Bien. que sería más o menos, ahí te voy a pasar una formulita, pero sería algo así como Q, o sea, el número que vos necesitas, y round es un redondeo por mes a la tabla dividido 3 y te queda más o menos los meses en tres partes, pero sería una forma general. Bien, Y te marca en qué trimestre está. bien. Ahí te voy a pasar una pequeña fórmula, que esto les va a servir a todos porque es bastante útil. Ahí estamos. Bien. Bárbaro, gracias. No hay de que después, ahí eso está muy bueno porque las fechas tienen una complejidad particular. Nosotros cuando trabajamos con fechas podemos tener un inconveniente de formato. Esto en todos los lenguajes que trabajemos, ya les digo si van a probar con otro, las fechas son un tema. Es el formato más complejo que hay, no sé por qué, pero tiene hay que forzarlo a veces. Si nosotros estamos trabajando por ejemplo, con fechas. Y decimos, bueno, quiero restarlo al día de hoy para tener una diferencia, que eso es algo muy común que Claro. se hace. O bueno, quiero saber cuántos días pasaron desde que se pagó esto, desde que se midió esto, desde que se hizo tal cosa. Entonces, vamos a usar la función today, que nos marca el día de hoy, Ujú. y le vamos a restar la fecha que necesitemos.
Por ejemplo, nosotros tenemos una fecha de entrega, le vamos a poner menos la fecha de entrega, entonces nos va a dar los días que pasaron. Exacto. Y el today se va a ir acomodando todos los días, se va a ir actualizando, así que siempre la diferencia va a ir cambiando al día de hoy. Bien, Pero hay un problema con eso en primera instancia, que lo difícil es que no pasa siempre, por eso les digo que es complicada la fecha, que a veces nos los tira como valor, como nos tiene una fecha. Y eso es irreal, porque en realidad una fecha menos una fecha no es otra fecha. exacto. Entonces, o lo podemos hacer como vimos recién, yendo a formato, modificar y forzarlo a fecha corta, perdón, a número decimal o número entero, Claro. o lo que tendríamos que hacer es agregar al principio de la fórmula la función format, como Ajá. formato pero sin la O. Y entonces, eso también está en la tabla de funciones que les pasé, Bien. nos permite forzar si es que no aparece, porque a veces puede ser que nosotros vamos ahí al formato y cambia y queremos cambiar y solo nos aparecen fechas. Y digo, pero yo no quiero, yo necesito que sea un texto o sea un número. Entonces hay que forzarlo mediante la función format y al final ponerle el formato que necesitamos, ya sea número, texto, lo que sea. Para saber cómo se escribe, igual lo tenemos en las funciones, pero si no, nos podemos referenciar de cómo están escritas en query, que ahí, como ven, siempre les dice la manera en que se escribe el formato. Bien. Creo que fecha es date, de texto es text, número, no me puedo acordar ahora cómo era el número. Es- bueno, tendré que fijarme, pero está, Listo, listo. Gracias. no hay de qué. Bueno, ¿alguna otra duda, algún comentario? ¿Alguien más le gustaría ver algo? Alejandra misma, no hay límite de consultas. No, yo por ahí sé que por ahí estoy utilizando también muchas planillas y como ya te digo, como tengo eh, ocho planillas por mes porque son, bueno, 8 departamentos. No sé si en este caso vos, yo lo estoy trabajando, digamos, como que las levanto desde Power BI desde las 8 de cada mes. No sé si está bien. O sea, me trae las 8 planillas de Excel y Sí, después me da la opción, obviamente, para combinarlas. Y es como que yo digo, hice una prueba, digamos, con las 8 de un mes. Después sí, debería hacer lo mismo con las 8 de febrero, o ya vos decís que agarre los 4 meses juntos y los trabaje, porque bueno, yo por otro lado pienso, a mí lo que me gustaría hacer, digamos, para en la práctica, en mi trabajo, digamos, a partir de esta capacitación, pero bueno, también tengo que cumplir con el tema del trabajo que se pide. Entonces digo, tampoco me quiero complicar, pero digo, yo hoy, por ejemplo, para el primer cuatrimestre del año, estoy ya con los datos ya históricos, digamos, dados. Pero bien, mi idea, por ejemplo, si yo ahora estoy corriendo el segundo cuatrimestre, a mí me gustaría, por ejemplo, poder evaluar que yo, digamos, en agosto cierra el segundo cuatrimestre y yo hoy podría hacer tipo una evaluación de los ya mayo y junio que ya corrió y poder evaluar si respecto de la meta del segundo cuatrimestre estoy cerca o lejos en cada departamento de acuerdo a cómo vienen digamos, haciendo sus descargos. Nosotros le llamamos descargos a los casos que se terminan, digamos. Entonces yo digo, hoy, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer ese análisis, tengo el primer cuatrimestre terminado, pero yo, por ejemplo, ahora si tengo que levantar mayo y junio, ¿cómo lo trabajo? ¿No? Eso es que por ahí no me doy cuenta cómo ir haciendo o cómo ir, digamos, avanzando con el Power Query a medida que tengo nuevos datos, digamos, que tengo un mes finalizado y cómo aplicarle eso que la consulta, digamos, que yo hice para un mes o para un cuatrimestre. bien.
Bien. Primero, vos esas planillas que tenés por meses, ¿tienen el mismo formato? Todos los meses Sí, más o menos se mantienen. sí, 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 son todas exactamente igual, sí, sí. Impecable. Entonces, lo que vos podés hacer es crear una carpeta. ¿Te acordás como vimos en la segunda clase, creo? Sí, Bien. Y al tener todos el mismo formato, vos lo vas a meter en esa carpeta que primero subiste y a medida que tengas los nuevos meses, le vas a meter más archivos a la carpeta. Y se te va a autocompletar, se te van a unificar solo y entonces siempre vas a tener los archivos actualizados. Esa es la ah, ventaja de bien. tener el mismo formato. A ver si entiendo bien, porque yo lo que hacía, por ejemplo, ahora, ponele, para hacer este trabajo, estoy plantada en julio, entonces decía, bajaba las de enero, bajaba las 8 de enero, bajaba las 8 de febrero y así, pero hacía una carpeta para cada mes. Por ahí no era, no es lo correcto. Vos lo que me decís que haga una única carpeta y ahí vaya poniendo a medida que tengo meses terminados, porque por ahí yo lo que no aclaré es que el reporte de cada mes lo tengo el primer día hábil del mes siguiente. Por ejemplo, yo ahora el 1 de julio, no importa que sea inhábil, yo ya tengo todos los descargos de cada departamento de junio. Y Bien, así, el 1 de agosto voy a tener todo el reporte de julio de cada uno de esos 8 departamentos. bien. Vos ¿Qué me haces? decís que esas 8 planillas que yo puedo descargar del sistema, las meta en una única carpeta. Claro, ¿qué haces la descarga por X2Go, Citrix? Y en realidad, bueno, ahí me mataste, porque no sé, es un sistema interno de ARBA, digamos. Yo Ah, entro bien, bien. con usuario y clave, entro, porque bueno, como es una información media por ahí confidencial y crítica, Sí, la descargo vía un sistema interno que entro con usuario y clave bien, y me permite bajarlo o sea, tiene una opción, digamos, de elegir el formato, obviamente tengo opción de Excel y también de CBC. genial, perfecto. Bueno, si ya tenés la opción de elegir el formato es mucho más fácil. Sí, sí, tal cual, Sí, yo creo que sí, que en este caso lo que te va a convenir es armar una carpeta única, única. decir que Bien, el tablero tome de ahí y vos a medida que tenés los archivos los metés en la carpeta. Lo bien, que sí vas a tener que abrir el tablero, revisar si en el origen te está tomando ese archivo nuevo y si no ponerle que te lo agregue. Pero no debería haber inconveniente. bien, Recordás entre los pasos, irá el primero, vas al primer paso, te apretás en la tuerquita que está a la derecha del nombre y ahí te va a decir los archivos que hay dentro. Le pones que los seleccione todos y ya está. bien, Y ahí bárbaro, vas a tener siempre actualizado y se te va a unificar dentro de una sola planilla, dentro de un solo archivo, todos tus datos de los diferentes orígenes que tengas. bárbaro. Bien, Yo te preguntaba si lo hacías con Citrix o con X2Go porque yo hice algo muy parecido para tener un histórico y que se me actualice todos los días con el presupuesto. claro, Eh, que utilizo la descarga de SIGAF dentro de otros y como me lo bajo en CSV, lo transformo, lo unifico en una carpeta y me va pisando todos los datos automáticamente a medida que yo los bajo. claro, está bien, Pero es más o menos lo que tenés que hacer vos con otros datos, pero es más o menos la misma idea. claro, sí, 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 tal cual. Eh, Genial. Bueno, gracias. Así que, bien, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Algo que les gustaría ver? Bueno, eh, bien. Bueno, Yo, seguimos. Joaquín, a mí me pasa que estoy recién empezándolo, me costó bastante acomodar las planillas, las pude cargar, Sí, las pude subir al query,
Y ahora me falta toda la parte de DAX y de unificar las columnas y de combinar y todo eso, así que como que no tengo muchas dudas, porque la primera parte pude hacer la combinación, anular filas vacías, cambiar el tipo de formato, todo eso es como que lo pude unificar en todas igual, cosa de que tengan todas la misma característica. Me llevó su tiempo, porque como al no tenerlas, la tuve que rediseñar. Así que llegué hasta ahí ayer en feriado. Dije, bueno, listo, me tomo el feriado después y ahora me falta todo lo más importante, toda la parte del tax y todo eso. Así que bueno, no tengo muchas preguntas, pero quería escuchar a ver qué dudas tenían los demás como para anotar cuando me surja a mí. Buenísimo, María. Suele pasar eso y está bueno lo que decís, por eso siempre les digo, si pueden escribir en los foros, porque por ahí nosotros en el momento no tenemos una duda y escuchamos que alguien dijo algo y, me puede servir. Tal cual. A todos nos pasa. Respecto a lo de Cori, genial, es un montón lo que hiciste. Eh, Nada, pasito a pasito, cualquier cosa, aunque terminen las clases, saben que yo voy a seguir estando con el foro, que me pueden mandar mensaje. A veces los foros no me avisan, yo tengo que entrar foro por foro porque encima hay personas que por ahí escriben de vuelta en el foro inicial Mm. y me veo y cada vez que entro todos los días trato de revisar foro uno, foro 2, foro 3, foro 4, así hasta el 6. Después los mensajes privados y después el mail. Eh, Así que si se me pasa algo por unos días les pido disculpas, pero es más que nada la estructuración y el orden. Bárbaro. Ahora veía el de Alejandra y lo mandó en el último foro y no lo había visto. Lo mandó en el foro correspondiente. Pero bueno, nada, para lo que necesiten, saben que estoy, que no hay problema, aunque terminen las clases hoy, me pueden decir. Después me puse a buscar para pasarte, porque es algo que yo he utilizado varias veces, Alejandra, respecto a lo de los desvíos, que vos necesitabas tener la diferencia que habías comentado, que te gustaría, por ejemplo, ver cuánto se separa un mes de otro, la varianza. Eh, claro, sí, sí, es como que nosotros tenemos, digamos, es por cantidad, digamos, le llamamos descargos a la finalización de un expediente de fiscalización de un contribuyente, Sí, obviamente que da un determinado ajuste del impuesto, pero bueno, la meta está por cantidad, cada departamento tiene cantidad, digamos, de expedientes a finalizar por mes, digamos, pero la evaluación se hace al final de cada cuatrimestre. Entonces yo, por ejemplo, si para un determinado departamento tengo que para el segundo cuatrimestre 50 casos y ya corrió junio y tengo que descargo solo 20, como poder evaluar eso, de hacer una comparativa de cuán, digamos, alejado está de cumplir la meta o hacer ese tipo incluso sí, de diferencia, de mostrar la diferencia o ver cuánto de porcentaje está de cumplida la meta estando parada en el mes que lo esté analizando. bien. Yo ahí te pasé una pequeña fórmula que es para ver la varianza, el desvío que tiene, Ah, bien, que sería con el claro. porcentaje, y esto vos haces eh, el valor ganado sobre, digo, menos el planificado, o sea, las horas trabajadas, el costo Ah, estimado, y ahí sí, bien, sobre también el valor planificado por 100. El por 100 es una cuestión de que te dé el porcentaje. claro, No, exacto, sí es que, para que en vez de darte 0, te lo ponga más fácil y después lo puedas transformar. claro, Si bien, no, si no lo pones por 100, vas a formatos, a la de derecha, donde estaba el símbolo de pesos, y tenés sí, una opción de porcentajes. Y ahí te lo sí, transforma automáticamente, que te hace un equivalente visual a un por 100. bien, perfecto. Eh, Bien, igual yo ahora les voy a mostrar a todos, porque tal vez les sirve para generar alguna duda también y como incentivo. Un tablerito que ya se los he mostrado, que es el que les decía de inspección, que ahí hago muchos desvíos, hago muchos porcentajes, hago valores de controles, eh,
hay gráficos destinados a ver cuánto avanzó, cuánto se desvió algo. Así que yo creo que te va a servir. Bien, bárbaro, gracias. No hay que. Bien. ¿Entiendo? Como veremos, llegar a un punto en que después de trabajar bastante van a decir, ah, tengo un tablero para cualquier cosa. Y sí, Pero es parte. Ya hace unos años que estoy con esto y bueno, se van sumando. Eh, acá está la inspección. Este. Y voy a compartir. Vamos a tener que cambiar el nombre del curso. Ya no es más Power BI, ahora es Fabric. Si ven eso en algún lado o les dicen Fabric, es la actualización de Power BI. eh, mm, es básicamente eso. Es la misma herramienta. ¿Se ve la pantalla? sí, sí. Genial. Ahora tiene el búho cuando inicia, pero es la misma herramienta. Y la versión paga, ahí sí se le suele decir Fabric. Pero si ustedes escuchan Fabric, Power BI ya pueden decir que saben usarlo también. Genial. Bien, lo que te va a pasar cuando pongas las partes visuales, que esto es algo que me hubiese gustado saberlo en la primera vez que lo hice, por eso te lo comento, vos los desvíos vas a tener desvíos generales que te va a convenir separarlos por categorías y después vas a tener el desvío particular, que es, por ejemplo, a una obra cuánto se separó de su porcentaje esperado. Y después tenés, en mi caso, cuánto avanzó en la medición de una obra hasta llegar al 100%. Si yo llego al 100%, ya está completada. Bien, lo que puede pasar es que por alguna cuestión ambiental, social o lo que sea, se retrocedió. Supongo que vos tendrás alguna condición particular que te puede decir que algo retrocedió un poco. En ese caso, tenés que tener disponible la posibilidad de varianza. Pero Bien, si vos tenés las fórmulas automáticas, no debería haber inconveniente porque se va a acomodar solo. Bien, el tema es que cuando nosotros estamos trabajando en valores con 100%, si algo se pasa más del 100% está mal, claro. En es un mi caso, error. por ahí en mi caso no es tan así, sino que, o sea, yo puedo obtener un desvío, si se quiere, negativo por no haberse alcanzado la cantidad, digamos, planificada, pero sí puedo por ahí tener en algún caso particular que se descargaron más expedientes que lo que estaba en ese plan, digamos. Han Bien, pasado casos, no es lo más normal, pero puede ser, porque en función, incluso después de los rendimientos o cómo haya sido, digamos, la evaluación del año que corre, al finalizar después se planifica el del año siguiente. Y bueno, obviamente que se tienen en cuenta un montón de parámetros, por ejemplo, porque esos expedientes los descargan personas que se llaman fiscalizadores y puede haber habido un tema de bajas de esos fiscalizadores o porque se fueron, digamos, por jubilación o por otro motivo, digamos, o por algunos por algún tipo de enfermedad prolongada. Bueno, determinados factores que inciden a que por ahí algún departamento estuvo por debajo o por el contrario, en algunos casos descargaron más de lo que estaba en esa meta y eso hace que se ajuste para el año siguiente ese tema, incluso porque a veces ingresan nuevos fiscalizadores también en un departamento determinado. bien, bien, genial. Eso sería igual al desvío general. Em, Capaz que lo que te iba a decir no te sirve, pero por ahí alguien más sí. Nosotros podemos ver los desvíos como la varianza de algo sobre otra cosa. Por ejemplo,
esto tiene que comportarse de una forma en referencia a esto. Si no cumple con el seguimiento, va a haber una varianza, un desvío que se llama comúnmente. Esto puede ser muy grande porque se separa mucho, puede ser más del 100%, puede ser incluso un 200%, o puede ser negativo. Es real, es posible, porque a veces tal vez nosotros tenemos algo planificado, ya sea en presupuesto, en avance físico, en lo que sea, y la realidad, pocas veces, pero pasa, lo supera. Y decís, avanzó más de lo que yo esperaba, de lo que yo tenía planificado. Claro, Entonces puedo tener una varianza. En esos casos es lo que yo les comentaba, que lo tenía separado por grupos. Digo, bueno, una vez que tengo los desvíos positivos, desvíos entre 5 entre 0 y -5, desvíos entre -5 y -10 y desvíos entre -10. Es una forma de organizar de manera estructural y a una vista más fácil las varianzas y los desvíos que tengas. ¿Por qué? Porque no solo te vas a tener, en este caso, un gráfico que te diga cuánto tenés en cada etapa, sino que cuando lo selecciones, te va a marcar después dentro, en este caso, mi conector general son los inspectores. claro. Pero podrían estar hay como dijiste, de los expedientes. Los descargos de los expedientes, Sí, pero ¿quién los hace? los fiscalizadores, sí. Está, los fiscalizadores. No sé si ustedes los registran, los fiscalizadores, si tienen nombres. Sí, sí, sí. De hecho, después te iba a hacer una pregunta particular respecto de las relaciones para ver si lo estoy interpretando bien. Dale. A partir de ese reporte que yo te digo que es el principal, que lo descargo de un sistema interno y que ya me viene dado con una estructura. Pero bueno, ese reporte, ese detalle, dentro de distintas columnas está el nombre del fiscalizador, que identifica que ese fiscalizador descargó tal expediente con todos los datos de ese expediente. Bien. Entonces yo por otro lado armé, eso sí lo armé yo, que es una tabla con todos los fiscalizadores que pertenecen a cada uno y a qué departamento pertenecen. Bien. Son 8 total, 8 departamentos en total, y yo identifiqué el nombre y apellido de cada fiscalizador, a qué departamento, incluso esos fiscalizadores se dividen en grupos, de los cuales Bien. tienen un supervisor y también se evalúa el tema del supervisor y el grupo. Y a su vez armé la otra planilla que armé a los efectos de las relaciones, es el tema de las metas que ya vienen fijadas, que son cada departamento, cuánta cantidad de expedientes tiene que descargar eh, en cada cuatrimestre. Bien. Genial. Muy bien organizada. Eh, Bien, por partes, Sí, porque si sí, no me pierdo. así no, Son tal muchas cual. cosas. Bien, en tu caso los fiscalizadores podrían cumplir la misma función que los inspectores en el mío. Claro, exacto. Así que te recomiendo, esto es una forma que discúlpame, nos vemos, que vino un gusto. Cualquier cosa queda grabada la clase. Es algo que en las diferentes interacciones notamos que es lo que más les servía. Decir, bueno, yo quiero saber qué midió, qué hizo cada persona. Exacto. Eh, Vos podés decir, bueno, tal fiscalizador hizo tantas cosas, y en esas cosas hay desvíos, hay tantos casos, y esos casos se separan en desvíos positivos, desvíos negativos, desvíos, depende cómo vos lo quieras caracterizar, si te interesa ese valor. Después, ves que hay una varianza general dentro de los casos que tiene cada inspector. En nuestro caso es una cuestión organizativa, pero bueno, capaz que como se manejan ustedes, no tengas tanta diferencia uno con 52 y otro con uno. Claro, Eh, Porque bueno, acá es una particularidad de que hay gente que capaz que marcó algo como una excepción y no es un inspector en sí. Eso lo podés tener en cuenta también. Depende de lo que hables con el usuario final, con los usuarios finales, o si son ustedes mismos, es como les conviene mostrarlo. Eso es muy importante en los tableros. Siempre depende qué es lo que le sirva al usuario final. Si somos exacto. nosotros, es más fácil. Si es otra persona u otro organismo, es un poco más complicado y necesitamos una charla constante. Bien,
Esos fiscalizadores, siempre se escriben con el nombre correcto o a veces pueden tener un error? En realidad, bueno, eso yo también te había consultado porque era del tema que tenía, después lo estuve revisándolo bien, el tema de los espacios atrás, porque el Sí, reporte ese que me baja, que incluso identifica por un lado a los fiscalizadores y después identifica a un contribuyente que obviamente implica que trae la quit de ese contribuyente, la razón social, y tanto en el tema del agente fiscalizador, que tiene un nombre, apellido, todo completo, como bien. el nombre de la empresa, digamos, del contribuyente, yo te había dicho cómo hago porque veía que tenía espacios al final. Después cuando vos me dijiste, pero son siempre, está parametrizado, me puse a mirar, digo, a ver, y me puse a contar cuántos espacios tenía detrás y descubrí que, nunca lo había hecho, que tenía, es como que el sistema estaba preparado que para ese campo le ponía 50 caracteres. Ah, Entonces, no importa la extensión del nombre, le habían dado, y bueno, si el nombre ocupaba 20, después los 30 espacios los ocupaba, digamos, libres, los ocupaba con lo mismo lo hizo con el nombre de la empresa. mirá. También le daban espacio de 50 caracteres y bueno, por más que el nombre fuera cortito, lo completa con espacios. Ah, Después lo que me di cuenta en Keri al hacerle digamos, la limpieza, que Keri, yo que te estaba preguntando cómo hacía para quitar los espacios, que vos me habías dado la función y todo, que la logré aplicar, después me di sí. cuenta que Keri automáticamente me hizo, se ve que reconoció el tema de los espacios y le hizo, en los pasos aplicados ya me puso que le había sacado los blancos, digamos. Bien, Así que llegó, bueno, descubrí la función, te lo había preguntado a vos y resulta que Kiri ya me lo había hecho automáticamente, pero bueno, genial, mucho mejor. sí, sí. Por Pero eso es bueno, importante. yendo a la pregunta tuya, el nombre de los fiscalizadores siempre viene, digamos, de la misma forma, por eso yo Bien. también había llegado al punto de hacer el listado de fiscalizadores con la misma forma, con los espacios. Y dije, bueno, después lo quito en los dos, no sabía cómo digo, porque si no digo con espacio en un lado y sin espacio en el otro, no me lo va a identificar. Y después, bueno, al pasar las planillas por Keri, igual volaba los espacios detrás, así que en definitiva ahí no voy a tener inconveniente. Bien, genial. Igual muy buen análisis lo de los espacios, porque Sí, como decís, no te iba a permitir la conexión. exacto, sí. Muy Sí, bien, sí, 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 eso lo había llegado a ver. genial. Bien, tal vez en tu caso ahora, bueno, no te sirva, o sí, sin los espacios, pero si vos querés hacer una conexión, por ejemplo, por personas, y no estoy seguro cómo lo hiciste, pero les voy a comentar un tip muy rápido. Vamos a abrir un Excel. Juan Pedro. La otra. Em, José, José, Sosa. No sé, control V. Bien, supongamos que estos son nuestros casos. Tenemos los fiscalizadores. Fiscalizadores. Bien, acá lo que podríamos hacer, supongamos que son 500. No son estos poquitos, no son 7, sino que son 500. Seleccionamos desde el titular para abajo, sin contarlo el titular, y vamos a datos. A la derecha de texto en columnas está este símbolo, que es una barra azul con una flechita y una barrita. Ahí quitamos duplicados. Apretamos aceptar, nos va a quitar los duplicados. Por Bien. ejemplo, no sé, seleccionamos
Y ahora lo que tenemos la opción es de ordenarlo para que nos quede más prolijo. Vamos a inicio, acá la A y la Z, ordenar de A a la Z, esto no es necesario que lo haga, pero les recomiendo para que quede prolijo, copiamos tal cual, vamos a Power BI, entramos a DAX y dentro de DAX, igual que en Query, si nosotros vamos arriba de la barra de herramientas, en la parte donde dice inicio, tenemos este símbolo que es introducir datos. Apretamos ahí y nos va a crear una tabla manual. Y por ejemplo, no sé, acá ponemos eh, nombres, fiscalizadores y acá seleccionamos en este último y apretamos control V. No me va a quedar mal. Ahí está. Como había cliqueado en uno solo, me lo estaba abriendo. Y acá tendríamos nuestra tabla para unificar con todos los datos de los fiscalizadores. Por ejemplo, tendrías que ponerle otro valor que te haga referencia, si tenés un ID, algún número, algo que querés que te lo referencie. Y si llegan a estar mal escritos, que bueno, no es tu caso, pero puede pasar cuando tenemos formatos textos, acá le dejan fiscalizadores, nombres normalizados, Ujú. bueno, que lo escriben como va, y acá le ponen las opciones de los diferentes nombres. Y por ejemplo, Sosa con Z, José con 2C, las formas que estén mal escritas, que ustedes ya saben, lo mismo, Claro, seleccionan todo, quitan duplicados, ven cuáles son las opciones y le escriben a cada uno las diferentes opciones que puede estar. Y le dicen después al tablero, si encontrás algo en la columna uno que esté igual en el otro archivo, pasámelo como dice la columna nombres fiscalizadores normalizada. Esto puede ser con los municipios, puede ser con nombres de personas, puede ser con cualquier cosa, pero es algo claro, muy sí. útil que ya desde el trabajo en Excel les puede servir y les puede ahorrar trabajo. Lo pueden hacer a mano, por supuesto, pero tal vez así les ahorra unos minutos. Bien. Genial. No me voy a cargar la máquina. Todas las clases me pasan lo mismo, me sigo olvidando de agarrar el cargador. Ah, ahí estamos. Bueno, genial, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, em, algo que se me haya pasado, que nos haya quedado Alejandra pendiente. Ah, de las conexiones me habías De dicho. las relaciones, sí, porque, digamos, yo más o menos viendo cómo después el modelo justamente de relaciones, cómo se me va a conectar cada una de estas tablas, donde yo tengo la principal, Que eh, sería esta, el equivalente a esta. claro, donde tengo el nombre del fiscalizador, pero bueno, yo después también, si bien el análisis va a ser, puede llegar a ser analítico, como vos decís, por fiscalizador, que eso sería bien detallado, por ahí arrancaría con un análisis más global que es por departamento. Dentro de ese departamento yo, por ejemplo, puedo tener 20 fiscalizadores, por dar un Bien, ejemplo. De así tengo 8 que tienen, no son todos con la misma cantidad de fiscalizadores. Pero digo, después yo la meta la tengo por cada departamento. Entonces, bien, por un lado tengo las metas, por ejemplo, por citar un departamento, Avellaneda. Después tengo los fiscalizadores de Avellaneda. Entonces yo tengo cada uno de esos nombres de los fiscalizadores y pongo, o sea, el departamento Avellaneda. Y cómo la conecto con la planilla principal que yo bajo por cada uno de esos departamentos por mes. Y bien. digo, no sé si necesito agregar una columna donde me identifique el departamento. Si yo tengo ya el fiscalizador, ¿no lo puedo esa relación hacer a través del nombre del fiscalizador y no poner una, o sea, si la tengo que poner, la pongo porque en realidad es una sola columna donde diga departamento, Avellaneda, después va a haber otro departamento que diga Morón, por ejemplo, y así, en la Bien. planilla principal.
Digo, pero si la conexión, yo ya tengo un listado de fiscalizadores, una tabla que es de fiscalizadores donde identifica cada departamento. Después Sí. la relación no la puedo hacer por el nombre del fiscalizador con la planilla principal. Sí, por lo que entiendo, yo creo que sí. Tendría que ver el archivo, pero si vos, por ejemplo, tenés en esta tabla, bueno, o sea, vamos a mi tabla central. Bien, vos tenés en esta tabla, yo te digo, bueno, acá tengo cada uno de los fiscalizadores. Sí, Y después en una columna aparte tengo el municipio donde corresponden. Pero digo, bueno, yo en esta no la tengo, no tengo eso. Pero en esta, que es la otra que lo voy a relacionar, tengo acá los fiscalizadores y sí tengo el organismo al que pertenecen o al municipio. No pasa nada. Entonces, yo lo que voy a hacer es mi tabla central, conectarla con esa, con el valor que yo tenga de referencia. bien, Si son los fiscalizadores, voy a usar los fiscalizadores. Si tengo bien, otro valor de referencia, voy a usar ese otro valor. Lo ideal es casi siempre buscar lo más cercano en relaciones uno a uno. La mayoría de las veces no se puede. Como verán en este caso, yo tengo todos de varios a uno. Varios a uno, varios a uno, varios a uno y varios a uno. bien, No pasa nada que no sea uno a uno. A veces es más fácil, es más conveniente, podemos usar funciones como related, que no hay que agregarle nada más que lo que nos queremos traer, pero si no podemos usar cálculo y sin problema. En esos casos vos vas a buscar la conexión. Si en esta base vos tenés los fiscalizadores, lo vas a conectar a tu base central con inspectores. Si en la otra base que necesitas conectar vos tenés otro valor, no tenés inspectores, pero tenés otro valor que se puede referenciar con la base central y no está muy duplicado y es un valor confiable, lo podés conectar por ese, que es el bien, caso de esta, de pago, que lo conecté con mi base central. Y claro, si vos no tenés ningún valor por ejemplo, en esta base, como dice direcciones subs, con mi base central, lo vas a conectar a la otra base que tengas valores. Pero tenés que tener en cuenta que si todos esos inspectores, por ejemplo, todos esos fiscalizadores acá, que es por lo que le conectaste a tu base central, no tienen el valor de conexión con esta base, entonces acá vas a perder valores. claro, Tenés que asegurarte que la cañería y la circulación del agua sea pareja, claro. que no Sí, haya sí, nada que lo interrumpa. bien, Después, una vez que vos tenés hechas las conexiones, podés mezclar lo que quieras con lo que quieras. Y decir, lo que yo te recomendaría en este caso es hacer esto. Esto les muestro lo que hice. Vamos a retroceder. Nosotros en los objetos visuales, más que nada en las tablas y en las matrices, tenemos la opción. Cuando la seleccionamos de acá, tenemos un cuadradito con una flechita que se llama modo enfoque. Esto nos permite ampliar y tener a pantalla completa la matriz o la tabla. Está bueno para revisar valores. Bien. Y esto lo que te conviene hacer es una matriz. En vez de una tabla simple, no sé si recuerdan que hemos hablado de las matrices que nos permiten ampliar. Por ejemplo, así. claro, sí, Y vos acá, en filas, que es el valor este, el que se amplía, vas a poner el organismo o el municipio, después el organismo, después el fiscalizador, y, o no sé, o lo que quieras, capaz que me estoy comiendo valores, no conozco todavía tus bases. Em, Y ahí vas a tener las diferentes jerarquías y claro, categorizaciones por cada nivel que vos quieras, desde el más exacto, amplio hasta el más pequeño. Y todo te lo va a conectar automáticamente dependiendo de los valores que selecciones. Los valores son estas columnas de acá. No confundan columnas con estas columnas porque, porque en realidad se llama así al valor. Columna sería una columna general que pase todo esto por encima. Si no fue claro, lo repito. no, no, pero se entendió perfecto, Joaquín. Genial. Yo lo aclaro porque si bien siempre muestro que son valores, puede llegar a ser confuso que nosotros coloquialmente, más que nada si estamos acostumbrados a usar Excel, columna es esto. Cada una de estas Sí, es una sí, columna. Y si como no me estás tomando, pero bueno,
para el Power BI en las matrices, al menos estos son valores. Bien, ¿alguna otra cosita? ¿Algún gráfico? ¿Algo que les gustaría ver? ¿Alguien tuvo algún tema con las conexiones, con alguna fórmula, con una query, con una limpieza? Eh, ¿Algo que les gustaría chusmear? Me voy a desconectar el controlador. Dale, nos vemos, María. Un gusto, un gustazo. Para lo que necesiten, Gracias. bien. Bueno, voy a hacer algo que en general prefiero evitar, pero por ser el tema clase, Víctor, Gerardo, Leandro, ¿algún comentario? ¿Algo que les gustaría ver? Bueno, Yo en mi caso, Joaquín, voy a, o sea, sí, me falta, digamos, ahora justamente avanzar con el tema de la carga de todas esas planillas, a ver, y lograr, digamos, enfocarme ahí bien en la parte de la ya visual, de lograr algo de todo lo bonito que nos has mostrado, a ver si lo logro hacer. Igualmente, estoy segura que me van a surgir algunas consultas que por ahí te las voy a ir trasladando después al foro, por ahí por una cuestión del tema de los datos, que por ahí no los puedo, digamos, publicar, te los paso de última por el mail para que por ahí me puedas orientar a ver qué es cómo tengo que tratar algunas cosas. dale, me parece genial. Si todo lo que es datos más bien delicados o cosas que prefieren no subir al foro, igual el foro por ahí tiene limitaciones con los archivos grandes, así que Es si ustedes verdad. me dicen quiero ver un archivo, quiero ver cómo me toma algo, me lo pasan directamente, me mandan al privado, yo les dejo mi mail, o yo, si ya lo tienen porque les pasé lo de los mapas, me mandan directamente y ahí puedo ver el archivo en su máxima expresión y ver las conexiones, ver los detalles finos, darles algún tip particular, porque capaz que cuando yo veo la base digo, ah, esto conviene más agarrarlo Claro, por acá. Y puede pasar. sí, tal cual. Eh, pero sí, para lo que necesiten saben que no tengo ningún tipo de inconveniente. Listo, Y gracias. no hay que un gusto. Bueno, tenías algún de usar de fría dar que el for. Ah, der, no sé qué es der. Oh, voy a fijar el chat porque se me van rápido. ¿Víctor? Eh, ah, genial. Sí, a veces las siglas me confunden. Bueno, sí, si querés lo podemos ver ahora, lo que quieras particularmente, y si no, como decís, pasarlo al foro o pasarme particularmente el archivo y lo veo en detalle. Dale, dale, no hay ningún problema. Si querés también pasarme las bases, aunque sea con los datos modificados, si no podés pasarme los datos tal cual, si bien yo siempre les garantizo confidencialidad absoluta, no hay ningún tipo de inconveniente. Se pueden modificar los valores internos, dejar la estructura general y yo les paso algún detalle. Porque las conexiones está bueno siempre verlo. Joaquín, yo por ahí hago una preguntonta, pero Ninguna es una pregunta así, todas las preguntas son buenas. eh, a mí el reporte este que te digo mensual, que lo bajo desde un sistema interno, en la parte del nombre del fiscalizador, el título de la columna es fiscalizador asignado. Yo Sí, cuando hago el listado que yo te digo que ya lo armé, donde pongo el nombre del fiscalizador, el departamento al cual pertenece, el número de grupo al que pertenece y el supervisor a cargo,
el título de la columna, ¿le tengo que poner igual fiscalizador asignado a los efectos después de las relaciones? Porque yo no sé si por ahí hice alguna prueba y veía que no me lo conectaba. Yo digo, pero si tengo el nombre escrito de la misma forma en el listado de fiscalizadores y de cómo baja del reporte ese. Yo pensé, digo, por ahí es porque yo en mi planillita, digamos, con el listado de fiscalizadores le había puesto fiscalizador solo, y en la otra dice fiscalizador asignado el título de la columna. No sé si también tengo que escribirlo igual o la relación se da por el De- nombre de cada agente fiscalizador, digamos. depende la conexión donde. Si vos lo haces a partir de la vista del modelo, lo que importa es el valor interno. Es muy raro que no Ah, te lo conecte si vos tenés el mismo nombre de los fiscalizadores dentro de las columnas, o sea, en estos está, valores. Si no vos lo importa el haces, título de la columna entonces. claro, no importa. Ah, yo pensé, digo, no, capaz que tengo que ponerle fiscalizador asignado también en mi planilla de listado de fiscalizadores. No, no es No, eso, no. es otro Eso tema. pasaría si utilizás, por ejemplo, un anexado, Claro, que ahí sí necesitamos claro, tener exactamente los mismos nombres de columnas para que nos agrupe y nos conecte al claro, final de la base los valores que necesitamos. está. Bien, bien, Gerardo. Bien, en tu caso lo que te conviene es un gráfico de barras, podría ser, yo creo que tengo algo por trimestre acá. Eh, proyecciones, no, bueno, en este no. Hacemos un pequeño grafiquito. Bien, si vos ya tenés puestos los trimestres, es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con fechas, las fechas generales nos permiten hacerlo por mes, por año, por día o por trimestre en los gráficos. Si no lo tenés y no te lo permite, lo que tenés que hacer es convertirlo a través de la función que pasé en el chat. O hacer una división según lo que te corresponda. O hacer una columna condicional si tenés los meses por día y no por número. Y transformarlo, decirle de tal mes a tal mes, poneme tal trimestre, de tal mes a tal mes, poneme tal otro. Bien, si eso ya lo tenés, lo que vas a hacer es utilizar un gráfico como por ejemplo un gráfico de barras, acá, bueno, y yo voy a poner, ven que acá tengo por ejemplo date, que es fechas, y cuando yo amplío la flechita tengo la opción de jerarquía de fechas, que es algo que les puede pasar a ustedes. Y cuando aprieto de vuelta en jerarquía de fechas en la flechita, me va a ampliar año, trimestre, mes y día. Bueno, yo quiero que me cuente por trimestre, o sea, el eje X. Y a partir de eso voy a poner, no sé, a ver, los, los expedientes, donde tengo. Como ven, tienen sus fechas. Si está bien conectado, esto no debería tener problema. Tu, 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 tu. Acá, certificado. Y ahí me va a marcar cuánto tengo por trimestre dentro de mis certificaciones daily. Recuento 64, recuento 3, recuento 8. Sí. Y si yo le pongo, recuerden que si son bases que tengo duplicados y no valores simples, tengo que poner recuento distintivo, porque si yo pongo recuento simple, me va a contar también los duplicados. Por supuesto que si yo necesito contar esos duplicados, a veces puede ser y puede servir, ahí voy a usar el recuento común. Esa sería una forma de hacer un gráfico sencillo en primera instancia, separado por trimestres o cuatrimestres. ¿Era lo que necesitaba Gerardo o alguna particularidad más? Igual esto se puede ir
complejizando muchísimo. Bien, genial. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Algún otro gráfico que les gustaría ver? No tengo mi sesión iniciada. Bien, les voy a mostrar algo. Eh, ¿dónde? Me gustaría agregar propuesta que el producto cambie como hablaste en la clase anterior. Tengo que presentar un Bien, para que cambie, todos los gráficos van a cambiar. Yo selecciono un gráfico, es lo lindo que tiene Power BI, y todos van a interactuar con el resto. Eso vos agregás, por ejemplo, segmentadores, que son estos de acá arriba, que son estos que brillan acá, o agregás una tarjeta, las tarjetas te van a mostrar un valor único, no hay filtro alguno. O una tabla, una matriz, un gráfico de líneas, un gráfico de barras. Y si vos tenés bien hechas las conexiones dentro de la vista del modelo, vas a poder hacer que todo interactúe en todo momento. No importa el gráfico que pongas. Cuando lo cliques va a interactuar. El tema es que si vos dejás un gráfico solo, como yo había puesto acá, un gráfico de barras, no va a interactuar con nada porque es el único gráfico de la página. A menos que lo que hagan es sincronizarlo con otros. Pero bueno, de no ser que lo necesiten particularmente y las páginas estén sincronizadas, lo vamos a dejar por alto, por ahora. Si lo necesitan, les explico, no hay problema. ¿A qué me refiero con las páginas sincronizadas? A que esto, si yo filtro acá, también me va a filtrar en otra página. Una opción sencilla sería control C, pego control V y me da la opción sincronizar o no sincronizar. Lo sincronizo y ya está. Si yo quiero hacer una complejidad un poco más grande, tendría que ir a las configuraciones del modelo y ya modificar la sincronización. Pero esto es algo que puede llegar a serles útil. O por el contrario, puede llegar a ser una complejización. A mí no me sirve que estén sincronizadas. Yo quiero que cada pestaña sea independiente. Depende de lo que ustedes busquen. Em, Bien, pero eso es importante. Para que los objetos interactúen, ustedes pueden mezclar lo que quieran, pero necesitan que las relaciones acá a la vista del modelo estén bien hechas. Ahí van a poder hacer que cualquier cosa se mueva con cualquier cosa. Y si no tienen esa posibilidad, em, ven y no hay una interacción, tienen que revisar esto y que la conexión sea de ambos lados, que el filtro sea de ambos lados. Ven que tiene una flechita ida y vuelta. Esto se hacía acá. Propiedades, relaciones, dirección de filtrado, ambas. Pero si vamos a tomar algo de acá, otra base, no vamos a poner dirección de filtrado a ambas, vamos a poner única para que no nos genere una dependencia circular. Bien. No quiero dejar de compartir pantalla porque quiero buscar una contraseña para mostrarles lo último y no me deja. ¿Alguien sabe por casualidad cómo hacer para dejar de transmitir pantalla? En este momento desde acá. Mostrar delante del órgano visto, cambiar fondo virtual, cambiar configuración de video, porque no me deja. Quiero que lo amplíe. Bueno, si alguien me puede hacer el favor de compartir pantalla y me va a anular a mí un cachito, si no les molesta, les pido un Excel o cualquier cosa y ya después dejo. Si no pueden, no hay problema. No me deja. Ahí está. Ahí me dejo. Eh, acá, compartir. No, quiero dejar de compartir.
Ah, no estoy compartiendo yo ahora que lo pienso. Estoy viendo. Con razón no podía dejar. Creo que quedó puesto el tuyo, Alejandra. Te aviso por las dudas. Ahí está. Hola, acá. No, lo que pasa es que como pediste si alguien puede compartir, recién me puse, ¿eh? Ah, bueno, genial, gracias. Habilité, pero ahora lo deshabilité de vuelta para ver si podías. Qué genia. Bien. Muchísimas Así que, gracias. Bien, ahí voy a buscar mi contraseña, que me las olvidé. Y, y les voy a mostrar las cosas, las diferentes cosas. Que necesitamos, como les decía siempre, la cuenta institucional. sí. Asociación. Listo. Ahora sí, ya puedo volver a compartir. Muchas gracias. Bien, ahora sí, lo que hice fue apretar iniciar sesión, poner mi cuenta, ahora voy a poner mi contraseña. Bueno, ¿por qué no me lo toma? Pasa. Sí le puse recién. Bueno, estoy teniendo un tema con las claves. Em, bueno, bueno, yo quería mostrarles, pero no me está tomando mi cuenta por algún motivo. Después tendría que fijarme. Dato. Yo ahora no lo voy a hacer porque me lleva tiempo y aparte me quedan expuestos los datos que son compartidos, pero ustedes tienen la opción, si les interesa y se arman una cuenta institucional, de utilizar el Authenticator. El Authenticator es un programita que se baja en el teléfono, ahora se los voy a mostrar, que se desbloquea en general con datos biométricos y es esto. Creo que se ve. Bueno, ahí más o menos. Y le va a mostrar sus cuentas anexadas, las diferentes cuentas de trabajo que tengan y les va a permitir tomar el control rápidamente, tomar la contraseña, si la usa mucha gente, darle permisos. Es algo que está bueno y les queda todo seguro. ¿Por qué? Porque no entran con cuenta tal cual, sino que entran con datos biométricos. Es algo que les va a ser de mucha ayuda. Pero bueno, les simulo. En este caso, ustedes apretaban acá donde decía iniciar sesión, ya va a estar la sesión iniciada. Y después van a la opción de publicar. Publican, guardan el tablero y les va a permitir subirlo, les va a decir reemplazar y lo suben a Power BI Service. Y lo otro que les quería mostrar es acá en obtener más objetos visuales, van a obtener más objetos visuales. Y si bien ahora no me va a dejar porque no tengo mi cuenta, eh, no van a tener ningún tipo de inconveniente y van a poder ingresar y ver los otros objetos. Bueno, no fue posible lo de la... ¿Algún comentario? ¿Algo que les gustaría? ¿Algo más? La última muestra no fue como esperaba. ¿Alguien que se me haya pasado? Bueno, no sé si quieren ver algo más o ya estamos. Yo por mi parte, gracias Joaquín, hasta evacué ahí varias consultas que tenía y ahora me tengo que poner justamente a avanzar con el trabajo y seguramente me van a surgir algunas otras
dudas o consultas que las traslado después al foro, las hago llegar. Genial, buenísimo. Eso ténganlo por seguro, voy a estar a plena disposición. El 17 es la entrega final, ya pueden enviarlo si quieren, el compañero ya lo enviaron. Y, y bueno, para lo que necesiten, me dicen y los trato de ayudar. Ya va a ser algo mucho más personalizado, porque me mandan el trabajo, lo veo particularmente, les hago un reenvío. Por ahí es mucho más directo. Un gusto haber compartido estas clases con ustedes. Muchísimas gracias, Gerardo. Un gusto haber compartido estas clases con ustedes, con quienes estuvieron en todas y quienes no pudieron. Me alegro que las estén viendo en diferido con todo lo que eso conlleva. Se agradece también. Y bueno, nos estamos viendo para lo que necesiten. Estoy. Saludos.